El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos a un nuevo programa. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6. Me gustaría leer los versículos 12 al 14 y explicar más detenidamente el versículo 14. No es fácil estudiar estos capítulos en Romanos, así que debemos buscar la guía de Dios y estudiar con mucho cuidado. Vamos a orar al Señor, comenzando en esta oportunidad. Dios y Padre, venimos ante tu presencia para pedirte que nos ilumines en el estudio de tu palabra y en la aplicación a nuestras vidas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, voy a leer Romanos 6, 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenga en cuenta, mi amigo oyente, que este pasaje fue escrito por Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo, y por medio de este texto nos muestra cómo llevar a cabo el plan de santificación en la vida del creyente. Nos está mostrando cómo un redimido, un justificado, una persona salva puede vivir una vida que agrade a Dios. Ahora, conozco dos extremos en este asunto de la santidad en la vida del creyente. Por un lado están los que siempre están pensando en sí mismo, en su estado, examinando sus corazones, siempre se toman el pulso espiritual. En otras palabras, quieren hacer algo para su propio bien, para su satisfacción. No se dan cuenta que todo lo que hacen debe ser para la gloria de Dios. Se preocupan de sí mismos y decimos, bueno, aquí estoy luchando contra el pecado, hoy tuve una derrota, el pecado ha sido tan fuerte, soy tan débil, ¿y a dónde puedo ir para obtener algo de victoria? Pues eso es lo que quiero, ser un cristiano victorioso, quiero ser emancipado, quiero ser libre del pecado, lo quiero para mí, todo lo demás es subjetivo. Bueno, creo que esta manera de pensar está mal, porque 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La primera consideración en la vida del creyente debe ser siempre la gloria de Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios. Debemos vivir para su gloria, y solo cuando miramos a la vida de esa manera es que vamos a ver lo que debemos ser ante Dios y por qué debemos ser santos. Mi amigo, la verdadera razón para ser santo no es la de no ser más miserables, ni sentirnos cómodos, ni ser victoriosos. El motivo mayor para ser santo es que podamos glorificar a Dios. 1 Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y Pedro cita allí el Antiguo Testamento, específicamente Levítico. ¿Por qué tenemos que ser santos? Bueno, alguien me dirá, porque me siento mejor, estoy más feliz, mi mente está tranquila, duermo mejor si tengo victoria sobre el pecado. Bueno, esa no es la razón por la cual tenemos que ser santos. Debemos ser santos porque el Señor es santo. Debemos ser santos no por interés propio, sino para la gloria de Dios. Y toda enseñanza en cuanto a santidad que comience con nuestras necesidades en vez de la gloria de Dios no es bíblico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay dos cosas que se pueden hacer y ambas pueden ser extremas.
Por un lado están aquellos que enseñan que no hay que hacer nada al respecto. Me acuerdo en una ocasión, cuando era adolescente casi, que me llevaron al hospital por una apendicitis y me acuerdo que el médico me dijo, bueno, relájese, quédate tranquilo, nosotros nos vamos a encargar de todo. No te preocupes de nada. Así que me internaron, se ocuparon de mí, me prepararon, me anestesiaron y procedieron a sacarme el apéndice. Yo solo hice lo que me dijeron, nada, me relajé, quedé quieto, dejé a los médicos y las enfermeras hacer su trabajo y simplemente me sometí a ellos. Bueno, hay creyentes que creen que esa es la manera de llevar una vida santa, que ese es el camino a la victoria. Relajarse y dejar que Dios haga todo. Bueno, hay algo de verdad en eso. Debemos confiar y descansar en Dios. Y hay ciertas cosas que Dios va a hacer. Pero la iglesia no es un hospital o una clínica, mi amigo. Muchas veces la gente va a la iglesia como a una clínica donde alguien va a hacer todo por nosotros. Pero en la santificación juega un papel muy importante nuestra responsabilidad. Es verdad que mucho se ha hecho por nosotros y que se nos debe recordar quiénes somos como creyentes y qué somos. Hemos sido identificados con Cristo, hemos sido unidos a Cristo y ese Cristo, nuestra cabeza viviente, es el poder por el cual vivimos una vida cristiana victoriosa. Pero no nos podemos relajar y no hacer nada. Estamos en un conflicto, estamos en una batalla y hay ciertas responsabilidades que debemos cumplir para tener una vida cristiana victoriosa. Debemos saber quiénes somos y qué somos, lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Y luego hay ciertas responsabilidades ligadas con eso. Y eso nos lleva a versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La función práctica de la santificación queda ilustrada en estos versículos por medio de una relación tripartita. La primera relación la encuentro en los versículos 14 y 15, es la relación del monarca con el sujeto. El monarca es el pecado, no debe tener dominio sobre uno, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En versículo 12 tenemos la palabra reine, y aquí Pablo usa la palabra enseñorear o dominar. El pecado es visto como el tirano que tiene control del cuerpo. Pero aquí tenemos la maravillosa afirmación de que el pecado no va a dominar al Hijo de Dios. El creyente en Cristo tiene una nueva morada, y como Cristo es nuestro Señor, el pecado no puede ejercer más su liderazgo sobre nosotros. El creyente no está enredado en una lucha sin esperanzas. En una oportunidad fuimos esclavos del pecado, pero ahora somos libres. Ahora podemos no pecar. Ojo, no dije que no podemos pecar. Desde ya que es posible que pequemos, pero dije, ahora podemos evitar pecar. Mis amigos, no necesitamos pecar. El pecado no debe enseñorearse de nosotros. Y este versículo tiene un porqué interesante. Márquelo en su Biblia. Dice allí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El primer porqué, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, anuncia el decreto de Dios que el reinado del pecado sobre el creyente llegó a su fin. Esa es la primera palabra. La segunda es otro porqué o un pues ahí en nuestra traducción. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿qué quiere decir que no estamos bajo la ley? Bueno, si estuviéramos bajo la ley, estaríamos sujetos a la penalidad de la ley por el simple hecho que hemos quebrantado la ley. Una persona bajo la ley está obligada a guardarla a la perfección. Si no la cumple en un punto, pasa a ser ofensor digno de muerte. Por eso en el versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte.
Si estuviéramos bajo la ley, estaríamos atados a las demandas de la ley para la justicia perfecta. Y el no tener el poder para cumplir con dichas demandas nos haría víctimas de la pena de la ley. Una persona que vive bajo la ley no sabe nada de la libertad del pecado, de la paga del pecado o del poder del pecado. Ya hemos dicho, la ley solo agrava la falta. Y leímos allá en Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, el propósito de la ley es mostrar la pecaminosidad extrema del pecado, de manera que si estuviéramos bajo la ley, estaríamos atados a sus demandas. Porque la ley simplemente magnifica el pecado. Nos muestra cuán cortos nos quedamos en obedecer los preceptos de la ley. Y eso quedó claro allí en Romanos 5:20. Estar bajo la ley es estar bajo sus demandas de obediencia perfecta, y demos gracias a Dios que no estamos bajo la ley. Ahora bien, hay dos posiciones a tomar. O estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Y estar bajo la ley significa que tenemos que intentar justificarnos a nosotros mismos en la presencia de Dios, por medio de nuestro comportamiento y por medio de nuestras buenas obras. ¿Se da cuenta? La ley es algo que siempre dice a la persona, haz esto y vivirás. Y si no obedeces esto, morirás. Es todo lo opuesto a ser justificado por la fe por medio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo es muy cuidadoso al decir que no estamos bajo la ley, porque esa es la única manera en la cual podemos ver o comprender la verdad como acaba de expresarse. Que el pecado no se enseñoreará de vosotros o de nosotros. Mire, la propuesta fundamental es que la ley nunca puede salvarnos de la paga del pecado ni del poder del pecado. Pero ya no estamos bajo ley, los creyentes. Y bueno, viene otra pregunta. ¿Qué significa estar bajo gracia o la gracia de Dios? Mire, estar bajo la gracia es lo opuesto. Cuando estábamos bajo la ley, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Ahora, bajo la gracia, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Estar bajo la gracia es estar bajo el efecto, el beneficio glorioso de la muerte sustitutoria de Cristo y su resurrección. Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. Estar bajo la gracia de Dios implica ser libre del poder y de la pena del pecado. Estar bajo la gracia es estar bajo un sistema de justificación gratuita, y la única esperanza para los pecadores es la de ser librados de la ley y estar bajo la gracia. Pablo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se apoderará de vosotros, los creyentes. El pecado no los va a dominar, porque ya no están más bajo la ley, sino bajo la gracia. Me da un poco de tristeza cuando conozco a personas que están luchando para poder cumplir la ley, creyendo que si lo consiguen, al obedecer los mandamientos y consignas, al comportarse de la mejor manera posible, van a estar bien con Dios. Me encuentro con personas así frecuentemente, pero recuerde que nadie puede. Recuerdo en una oportunidad estaba viajando, un hombre se sentó al lado mío y me preguntaba qué tipo de trabajo yo hacía, cuál era mi profesión. Le dije que era pastor, ministro del Evangelio, que enseñaba la Biblia y que iba a un seminario a dar unas clases. Y me respondió, a mí me interesa la Biblia. Y así que le pregunté, ¿es usted creyente? Bueno, me dijo, estoy tratando. Bueno, así que le pregunté, ¿de qué forma? Y me dijo, estoy intentando guardar la ley, obedecer los mandamientos, hago lo mejor que puedo cada día. Bueno, yo le pregunté, ¿cuál es el primer mandamiento? Bueno, y se quedó pensando por un rato y me respondió, bueno, la verdad que no me acuerdo bien cuál es el primero.
Entonces le dije, ¿cuál es el segundo? Y bueno, pensando un poco, ese hombre recordó solo 3. No matarás, no cometerás adulterio y no robarás. Miren, sabía 3 de los 10. Y cuando le pregunté, él admitió que ni siquiera había obedecido esos 3 que sabía. Imagínese, estaba condenado por la propia expectativa que tenía. Le mostré después que la ley no tiene poder para salvar. Y si él está bajo la ley, entonces estaba bajo condenación, bajo castigo, e iba a ser separado eternamente de Dios. Mi amigo, los creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia ahora. El pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Se da cuenta del impacto de ese versículo 14? ¿Se da cuenta de su importancia? Ahora fíjese el 15, Romanos 6:15. Tal vez recuerde que al comenzar el estudio dije que había 2 secciones principales y que las dividían 2 preguntas importantes. Versículo 1 al 14, y me refiero a Romanos 6, 1 al 14 es la primera división, y la pregunta que introduce esa sección estaba allí en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Luego los versículos 2 al 14 fueron prácticamente toda una respuesta y un desarrollo a esa pregunta del versículo 1. Ahora, aquí en el versículo 15 comenzamos con otra pregunta, una nueva sección del capítulo. Y Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Mis amigos, llegamos a esta segunda pregunta y a este segundo bloque del capítulo 6. Y esta segunda pregunta marca un cambio importante. ¿Qué significa ese versículo? ¿Cuál es el mensaje? Creo que esta pregunta está relacionada con la del versículo 1. Y creo que en la mente de Pablo provenía de alguien que cuestionaba la gracia, como puede que provenga de alguien que sinceramente quería saber su significado, ¿no? Sea como fuere, Pablo recibe la pregunta con horror, porque responde a ambas preguntas de ninguna manera. Solo pensarlo es aborrecible para la mente de Dios, la mente regenerada. Esas preguntas salen de la ignorancia, de la inconsistencia, de la ingratitud. Primera pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Segunda pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. El hombre que hace estas preguntas no comprende la gracia de Dios. La gracia nunca es suave con el pecado, no es blanda. La gracia ha demostrado inhibir al pecado con más eficacia que la ley. Miren, una persona puede no conocer la ley o puede habérsela olvidado, pero el Espíritu Santo morando en la vida del creyente es sensible al más mínimo pecado y lo convence de ese pecado. Mis amigos, la gracia de Dios es una fuerza mucho más poderosa sobre el mal que la ley. La gracia enseña y triunfa sobre el pecado. Leemos en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se da cuenta lo que hace la gracia? Si examina esos versículos en la epístola a Tito, verá que la gracia no solo trae la salvación, sino que nos enseña a negar la impiedad, el pecado, los deseos mundanos. La gracia nos enseña a vivir de una nueva manera, sobriamente, justa y piadosamente en este mundo. El legalista, mi amigo, que piensa que la gracia es una indulgencia para pecar, es un permiso para pecar, no entiende lo que es la gracia de Dios. Mis amigos, la gracia nos enseña cómo vivir ante Dios y para Dios. Es oportuno mencionar que los gobiernos humanos no conocen otra manera de restringir el mal sino por la ley, pero la gracia de Dios es la manera en que Dios tiene para hacerlo.
la persona más santa y piadosa, el hombre más santo y piadoso en el mundo, es el que no está bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Lehmann Strauss al comienzo de su ministerio trabajó bastante en cárceles. Vivía en Pensilvania, iba siempre a la cárcel a hablar de Cristo a los prisioneros. También fuimos a un presidio de alta seguridad en Michigan y disfrutaba mucho ministrando a los convictos. Y muchas veces los guardas me decían que le traíamos a estos prisioneros lo que la ley no podía ofrecerles. Seguramente. ¿Se da cuenta usted? Cuando un hombre está tras las rejas, está preso por haber violado la ley y está allí pagando el precio, cumpliendo la pena de haber violado la ley. Y mire, las reglas, los códigos de conducta de la prisión jamás pueden cambiar el corazón de ese individuo. Pero una vez que él escucha el Evangelio de la gracia de Dios y recibe a Cristo como su Salvador, su vida entera cambia. Ese individuo pasa a ser un hijo de Dios. Esa persona pasa a ser un recipiente de la gracia de Dios. Y como pasa a estar bajo la gracia, ya no continúa pecando como antes, pasa a ser un hombre nuevo. Y yo he visto a personas salir de la cárcel transformados por la gracia y el poder de Dios y viviendo una vida santa para el Señor. Recuerdo un hombre en particular que pasó a ser uno de los mejores maestros de la Biblia en el país. Nunca lo escuché dar su testimonio, pero ese hombre se salvó en la celda de una prisión por medio de la palabra de Dios y llegó a ser un gran predicador y maestro. Mi amigo, fue la gracia de Dios la que cambió su vida y no un sistema penitenciario de leyes. Lo que la ley no pudo hacer, lo hizo la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? La gracia lo salvó y también le enseñó a vivir una vida santa. Así que planteamos allí la pregunta, ¿qué pues? Versículo 15, Romanos 6:15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es en ninguna manera, en ninguna manera. Y el desarrollo y comentario de los versículos siguientes le propongo considerarlo en nuestro próximo programa. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Mi amigo, repase y medite en la lectura de Romanos 6. No son capítulos fáciles estos, pero es doctrina bíblica importantísima para el creyente, su santificación y su vida práctica en este mundo. Dios nos ha justificado y quiere enseñarnos una santa y piadosa manera de vivir, y lo quiere lograr en nosotros por su gracia, por la obra de su palabra y la obra del Espíritu Santo, que se desarrolla más que todo en Romanos capítulo 8. Muy bien, con esta perspectiva no nos queremos desanimar, nos queremos motivar para seguir estudiando Romanos 6, 7 y 8 que vendrán si Dios quiere. Muy bien, como les digo, vamos a avanzar en nuestro próximo programa a partir de Romanos 6, 15 y 16. Esa es mi propuesta. Si Dios quiere, los estaré esperando en este mismo lugar y en este mismo horario. Dios les bendiga, mis amigos, y será hasta entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.